Cuando usted toma una decisión, ha juzgado, ha decidido algo. ¿Y de quién tiene que oír usted para tomar una decisión? ¿De quién tiene que tomar consulta para usted decir esto es lo que voy a hacer? ¿De quién, hermano? Se lo estoy preguntando. Del Padre. Entonces, Jesús nos estaba enseñando a nosotros a quién tenemos que oír para tomar una decisión correcta. Cuando queramos hacer algo, no lo hacíamos de nuestra propia opinión, sino en función a lo que oíamos. Pero claro, no es fácil, me dirán algunos, oír a nuestro Padre, pero hay que buscar eso. En ese camino tenemos que andar, desarrollarnos para poder oír a nuestro Señor, para que Él le hable. No quizás con una voz audible, no que aparezca en su cuarto y le diga, Raúl, y usted se asusta. No, esa no es la idea, sino sencillamente que Él le va a hablar, como lo dicen las Escrituras, por sueños. Por una misma palabra que en algún momento para usted se le va a revelar y le va a abrir los ojos y decir, pero esto decía acá, yo no lo veía antes. Entonces, dice también acá, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Quién los envió a este mundo, hermanos? ¿Quién nos envió a este mundo? Dios Padre. ¿La voluntad de quién tenemos que hacer entonces? La voluntad de nuestro Señor. Cuando nosotros buscamos hacer su voluntad, es cuando nosotros estamos en el camino correcto. Cuando el favor de Dios obra para nosotros. Cuando aquella aflicción se convierte en algo provechoso para nosotros en el futuro. Cuando somos fortalecidos en esa aflicción y aprendemos. De otra manera, lo que va a ocurrir es que vivimos en una aflicción por consecuencia de nuestros errores, que es una cosa muy distinta. Usted puede tener dos personas viviendo una aflicción. Una lo está viviendo para provecho y otra lo está viviendo por un error. El que está viviendo una aflicción por un error, por algo que cometió, por su propia opinión, por no oír de Dios, por no conocer la voluntad de Él, está perdiendo el tiempo. Está luchando contra algo que no entiende, que no conoce, y está perdiendo el tiempo. El otro, el que está en una aflicción, pero que forma parte de algo que lo está entrenando, que lo está capacitando, que lo está llevando a un siguiente nivel, que lo está desprendiendo de algo que le estorbaba en su vida. Esa persona lo único que está haciendo es caminar el camino del Señor. Está acercándose a la voluntad de Él. Y en algún momento eso se va a convertir en frutos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el tiempo. El tiempo nos impacienta. Este es cierto. El tiempo nos impacienta. Quisiéramos que todo ocurriera ya. Que las cosas del Señor fueran, como dice nuestra pastora, microondas, ¿no? Lo ponemos ahí, apretamos 20 segundos y ya está ocurriendo. Y no va a ser así. Por eso les tomé los ejemplos de Jacob, de José, la cantidad de años que tomaron. No se desalienten, no necesariamente tiene que ocurrir con nosotros así. No tiene que ser tantos años. Aparte, el tiempo no va a tener una significación para nosotros si nosotros tenemos nuestra fe fortalecida, la confianza en Dios, en Cristo, porque nosotros vamos a sentir paz y gozo a pesar de las circunstancias. Amén. Entonces, hermanos, no se preocupen por los testimonios espirituales y los frutos, porque ellos van a ocurrir en el orden que el Señor los tiene predestinado para cada uno de nosotros. Bueno, entonces ahora, ya hablamos de todo aquello que nos puede ir tratando de hacer caer y derrumbar esa fe, quitarnos la confianza en nuestro Señor, ¿no? Aquello que puede generar que nosotros no queramos desprendernos de algo que hemos perdido, que no queramos invertir un tiempo en vivir una aflicción para después tener un fruto, o digamos, tener un testimonio espiritual para después tener un testimonio con nuestros frutos. Entonces, ¿qué es la vida de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Se van a preguntar, está difícil entonces porque tengo que pasar por todo esto. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Se preguntarán ustedes. ¿Para qué
Dios me creó para caminar todo esto, pero, y bueno, al final tener frutos. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? Mira, hermano, vamos a revisar 3 versículos, 3 pasajes de las Escrituras que le van a hacer saber usted cuál es el propósito de su vida. Y aquello que usted llama su vida, por lo cual usted se afana, por lo cual lucha y pelea, en realidad es solamente una herramienta de Dios para lograr ese propósito. Vamos a leer primero, ahora sí me voy a poner los anteojos porque esto está muy chiquito. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En otras versiones hablan de sojuzgar, de tener dominio y control sobre toda la creación de nuestro Señor, excepto dominio y control sobre nuestros hermanos, ¿no? Eso no está incluido acá. Hay algunos que toman y extienden eso también a controlar y dominar a los hermanos. ¿Qué es lo que el Señor dijo cuando creó al ser humano, cuando creó al hombre? Lo creó en control de su creación. Nos dio dominio y control de la creación. En ese entonces no habían las sofisticaciones propias de estos tiempos del siglo XXI. Pero podíamos extenderlo, tener dominio sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu negocio. Todas esas cosas que ahora están agregadas a nuestra sociedad, Dios las permitió que sean creadas para que nosotros tengamos dominio y control sobre ellas. Pero dice usted, pero no las tengo de repente. ¿Qué dominio me está hablando usted, hermano, si me quitaron la casa, estoy en foreclosure? ¿Dónde está ese control? Espérese un momentito, hermano. Todo tiene una explicación en el Señor, aunque nosotros no la podamos entender. Vayamos a la siguiente escritura, Josué 1:8, que es muy conocida. Muchos de los cristianos sobre todo la hablamos cuando llega el momento. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que esté escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, no se trata solamente de que Dios agarró y nos puso en medio de este planeta y nos dijo, todo esto es tuyo, domínalo y contrólalo. Sí, está bien, pero hay un requisito: conocer la palabra de Él, meditar en la palabra de Él de día y de noche. Y si en otras versiones dice, y si buscas el reino de los cielos, todo te será agregado. Entonces, busca de Dios, busca los reinos de los cielos, medita en su palabra y todo aquello que tu corazón está buscando será agregado. Vendrá el éxito, vendrá la prosperidad y el dominio del que hablaba Dios en la primera lectura se hará efectivo en tu vida. Entonces ya tenemos que Dios nos creó para dominio.